Mira, hay gente que puede ser feliz lavando platos. Realmente es un estado del ser humano. Entonces, ¿cómo entrar en este estado? Quédate hasta el final porque vas a aprender cómo ser feliz científicamente hablando. Hola, soy Jonathan Rengifo y en este video te voy a explicar unos conceptos que saqué del libro Fluir de Mihaly Csikszentmihalyi, que básicamente es un psicoanalista que dedicó su vida a entender qué era la felicidad humana. Tengo que contarte que este video es como un pequeño rompecabezas. ¿Por qué? Porque te voy a ir soltando los conceptos más avanzados y luego te los voy explicando y al final te voy a decir cómo aplicar estos conceptos para ser feliz. Entonces, tienes que entender que la felicidad es entrar en estados de fluir o de vivir experiencias óptimas. ¿Y esto cómo se come? Para entenderlo primero tenemos que entender un pequeño triángulo: atención, conciencia y personalidad. ¿Qué pasa? Que nuestra conciencia es la data a través de la cual vemos el mundo, nuestra personalidad es a través de la cual nos expresamos al mundo y nuestra atención es lo que alimenta nuestra conciencia. Básicamente, donde ponemos el foco se va a expandir esa idea. Eso va a alimentar nuestra conciencia y al final va a definir esto nuestras acciones en el mundo real. ¿Por qué es importante esto? Porque es que el entorno nos influye muchísimo. Realmente eres el promedio de las 5 personas con las que más pasas tiempo. Esto es científicamente comprobado. Entonces, aquí viene esto. La entropía mental es un estado de infelicidad. Entropía mental, básicamente, ¿qué es? Desorden. A los emprendedores nos pasa mucho que estamos con un proyecto por acá, un proyecto por acá, un contacto por aquí, un negocio por acá, un negocio por cerrar por acá, y tenemos tantas cosas que al final no hacemos nada porque no ponemos foco en nada, joder. El que mucho abarca, poco aprieta. Básicamente, ser feliz es ponerle foco a algo y progresar en ello. Entonces, conceptualmente vamos a ver 8 características muy específicas de las experiencias óptimas y cómo saber si estás en una y cómo vivirlas, que es básicamente el objetivo, ser feliz. Lo primero que tienes que saber es que esta actividad tiene que ser un reto para ti, pero que tiene que estar en equilibrio. Si el reto es muy alto y tus habilidades son muy pocas, vas a sentir frustración. Si tus habilidades son muchas y el reto es muy bajo, pues te vas a aburrir. Y si está en un punto medio, va a ser donde puedas ser feliz. La segunda característica es que en esta actividad tienes que concentrarte y enfocarte, es decir, solo en una cosa, para sentir que avanzas y para vivir esos pequeños detalles. Lo tercero es que tienes que tener una meta clara en esa actividad. Entonces, por ejemplo, hay proyectos que pueden durar 16 meses, 2 años, etc. Entonces tienes que saber a dónde quieres llegar. Por ejemplo, el estudiante universitario lo que quiere es un título para luego trabajar. Entonces esa puede ser ya una meta. O incluso lavando platos, pues simplemente puede ser lavar esas 3 cosas como el plato, el vaso y la cuchara. ¿Sí? Esa puede ser una meta, pero entonces tenerla bien clara en la cabeza y saber hacia dónde vas. La cuarta es que tienes que tener directa retroalimentación. Es decir, tienes que haber un algo que te indique que estás avanzando. Por ejemplo, lavando platos puede ser simplemente que, listo, lavaste el plato, ahora te falta la cuchara y el vaso, entonces listo, lavaste la cuchara y el vaso. Esas pequeñas sensaciones de que vas avanzando son muy importantes. Eso es la retroalimentación. La quinta característica es que no hay espacio para otras informaciones. ¿Por qué? Porque estás enfocado. Entonces, si generas entropía mental o desorden mental, eres infeliz. Si generas foco, eres feliz. La sexta es que hay un sentimiento de control sobre la situación. Es decir, que tú estás en la capacidad de hacerlo o no, que depende de ti. La séptima es que tienes un sentimiento de pérdida de autoconciencia. Por ejemplo, con los cantantes pasa esto, y es que cuando la persona está cantando, no está pensando en qué piensa el público, en qué piensa su madre, en si se le va a salir un gallo, en si va a cometer un error. No, él está pensando en cantar. Entonces se elimina ese ego o esa sensación de qué dirán los demás y se concentra solo en esa actividad. La octava es que el vivir experiencias óptimas se distorsiona el tiempo. Es decir, para el cantante o para nosotros pueden ser 3 minutos la canción, pero para el cantante puede ser una eternidad porque está viviendo cada segundo. Entonces, estas son las 8 características de las experiencias óptimas y vamos a ver entonces cómo aplicarlas. Lo importante es que tengas la data y la idea de qué es una experiencia óptima y lo más importante es que sepas cómo aplicarla. Entonces, hay 2 caminos. El primero es que tienes que influir o modificar tu entorno. Por ejemplo, para estudiantes universitarios podría ser simplemente que cuando vas a entrar en ese estado de fluidez elimines toda distracción, como por ejemplo el WhatsApp.
Entonces, claro, si te están llegando WhatsApps cada 5 minutos, ¿cómo vas a entrar en ese estado de fluidez? Tienes que enfocarte, recuerda, enfocarte. Mira, cuando sientas que estás enfocado en una cosa y que no hay distracciones y que estás progresando y yendo hacia adelante, es cuando estás entrando en estados de fluidez o viviendo experiencias óptimas. El segundo camino es que te forjes una personalidad autotélica, es decir, o una mentalidad autotélica. El placer está en el camino y no en el final. Es decir, el placer está mientras progreses. Hay mucha gente que piensa, por ejemplo, los estudiantes universitarios, que la felicidad va a estar cuando tengan el título. Y la felicidad no está ahí. La felicidad está en ese proceso de trasnochar cada noche, de esforzarse cada día por pasar esos exámenes, por obtener ese título. Entonces, recuerda que la felicidad va a depender de acuerdo a tus objetivos, de acuerdo a lo que quieras hacer y de acuerdo a cómo te veas en un futuro. Va a depender de muchísimas cosas. Entonces la felicidad va a ser muy relativa, a depender mucho de lo que tengas en la cabeza y no de lo que esté ocurriendo en la realidad, entre comillas, porque la realidad entonces sencillamente no existe, sino que existe una percepción de ella. Entonces, ya para concluir este video, simplemente te invito a que cuando estés haciendo una actividad te concentres en ella, vivas en el eterno presente, porque solo tenemos el presente, no tenemos el futuro ni el pasado, tenemos el momento aquí y ahora. Que te concentres en esa actividad y que busques progreso, esas señales de progreso, que visualices esas metas, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabes lo que es la felicidad está en el proceso, no al final. De igual manera, quiero que dejes en los comentarios qué opinas de este concepto, quiero que lo apliques y me cuentes cómo te va. Recuerda que no me creas nada, compruébalo por ti mismo. No quiero que te pierdas estos conceptos que sé que van a ayudar a cambiar tu vida y a hacerte más feliz. En el próximo video vamos a hablar de cómo crear anclas emocionales, que esto es una cosa muy loca. Por eso te pido que te suscribas y activas la campanita de notificaciones. Básicamente, las anclas emocionales, ¿para qué nos sirven? Puede que estés triste y al tocar una parte de tu cuerpo active ciertas hormonas que te hagan feliz. ¿Cómo carajos haces esto? Lo averiguarás en el próximo video. Dale like a este video si quieres apoyar este proyecto y si esta información te está resultando útil para aplicar en tu vida. Por último, solo quiero pedirte que compartas este video con esa persona que sabes que no es muy feliz, que está viviendo un momento bastante difícil y que entienda que la felicidad está en el camino, en el progreso. No sin más, compártelo con esa persona que se te ha venido a la mente. Y nos vemos en el próximo video. Jonathan, out. Oh, this you crazy mother.